Santa Cena. Espera, ocho.
una vuelta, pe, una vuelta. Pasen todos adelante. Tomen asiento. Los que se cansaron, respiren profundo. Ya, respiren profundo, relájense. Muy bien. Por favor, en la invitación, en la tarjeta de invitación, decía que uno nomás, dos. Yo que quería hablar en quechua. Yo que quería hablar en quechua. Todos saben. ¿Puedo hablar quechua? Sí. Ya. Les pregunto y les consulto. ¿Puedo hablar quechua? Ya. El día que me enseñen a hablar quechua, ahí voy a hablar. Ya. A ver, ¿cómo se dice Toro Guevara? Y mamá, Guamanguido, Huelpazúa, y la Saita, ya le dije ya, hecho hablante.
A ver, por favor, voy a invitar que pasen adelante. Ven, Marino, por acá, párate, por favor. Acá de la pista, párate, Marino. Chicos, Antonio, poner fanfarria para que puedan sonar. Ya dije. La esposa de Marino, ¿dónde está? Ahí está, ok. Ah, perdóname. Aquí se respetan los valores humanos. ¿Ok? Se respeta la religión. Se respeta. Voy a invitar que vengan los hijos de Marino. Ya, voy a invitar por nombres. El optimismo de dar la mano al amigo. Es el Marino. Yo les agradezco de verdad a cada uno de ustedes de estar presente en este su cumpleaños, porque le fortalecen anímica, psíquica y socialmente a Marino. Marino, chivolo estás, hermano. 50 años, y mamá 50 años. Ay, otros dicen, no, ya tengo 50 años. Macho, ya. 50 años, ya. Hermano, estás en la mitad de tu vida. ¿No? 50 años para allá en fuerza de escarmiacho. Y va a tratar de cosas. No sé, no hay que hablar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Un claro ejemplo, ¿ah? Escuchen. El señor Pablo Villanueva tiene 89 años de edad. Estoy hablando de Melcochita, del cómico, el que dice, no vayan, imbécil, el que habla así, Melcochita, 89 años. Y ayer firmó un contrato por 10 años con la Municipalidad de Lima para que trabaje con su orquesta. Pero Melcochita es hábil. Le cobró adelantado los 10 años. O sea, va a trabajar hasta los 99 años. Ya cobró ya. Entonces, ¿de qué vejez estamos hablando? La vejez, obviamente, es algo natural. Tenemos que ir avanzando en la vida. Pero la filosofía que dice, el mar es viejo y se mueve. La vida es vieja, el camino es viejo, el sol es viejo, que nos alumbra, la luna es vieja, que nos da brillo en la noche. ¿De qué vejez estamos hablando? Nunca vivan ustedes de su año cronológico. Ay, Dios mío, 38 años ya tengo. Estás saliendo 42. No importa lo que tú haces con tu vida y con tu cuerpo. ¿Estoy hablando bien o no? ¿Ya? Entonces, dice el güey, ese se había puesto pantalón de joven. ¿Qué te importa? Si tú te sientes bien. Yo tengo 89 años. Mi coco y mamá. ¿Qué ama para que señorita, aquí nada más trae que mamá de mi hermana, mi cuco y tomaco y tu suco. Guájala, amo por eso. Ya. Haz lo que tu cuerpo te pide. Aquí el quien llora pierde, ¿eh? No quiero lloriqueos. Tienes una hija maravillosa que te quiere muchísimo, te ama, te respeta, te valora. Tienes tus hijitos encantadores que están contigo y estarán contigo toda la vida, hermano. Ya, listo. ¿Dónde está Edison? Que venga Edison. Ese Edison es comerciante, ¿no?
le gusta la plata. Edison. Yo creo más que mi papá. Pero antes vas a escuchar una fanfarria de esta maravillosa orquesta y ahí te inspiras para que salgas de tu pueblo. Orquesta, fanfarria, suena y dice así. ¡Vamos! Edison Arias Zúñiga. Bueno, buenas noches ante todos, amigos, familiares, amistades. Más que nada, ¿no? Me siento feliz y agradecido con la vida por su visita de cada uno de ustedes, por acompañar un día tan especial a mi padre por sus 50 años y darle las gracias más a ustedes, ¿no? Y papá, decirte un feliz cumpleaños, que Dios te siga bendiciendo más años de vida, más bendiciones, más salud. Eres un ejemplo para mí de esfuerzo y te agradezco por todo lo que has hecho por nosotros, ¿no? Más que nada, y un feliz cumpleaños, papá. Te quiero mucho. De tu querida señora esposa, la señora Rosa Subilete Lizana, aquí están las palabras de tu querida hija Stephanie Arias Subilete. Fanfarria, maestro, suena y dice así, con cariño de toda la vida. Yo hice un día muy importante, agradezco a Dios y a mi familia, también por darle un año más de vida a mi papá, que es una persona muy trabajadora, una persona que da ejemplo a sus hijos y ser como él, ¿no? Es una persona que tiene metas y todo, y que nos ayuda a nosotros a esforzarnos a ser alguien en la vida. Y bueno, le agradezco a mi papá que me motiva a mí a estudiar, a pedir logros, gracias a él lo estoy obteniendo. Y bueno, papi, feliz cumpleaños, espero que la pases bien. Gracias. Nuestro querido, preparado 7 meses para poder decir lo que a continuación va a decir y para seguir dándole ánimo a Abrancito, aquí está la orquesta que te va a hacer una bonita fanfarria de introducción. Suena la fanfarria y dice así. Hace 50 años. Y quiero agradecer a todos por venir a cumpleaños de mi papá, vecinos, tíos, tías, primos, primas. Gracias por venir a mi cumpleaños. Cualquier cosa que falla, mi papá lo resuelve. Rompe una cuna, mi papá lo resuelve. Gracias y feliz cumpleaños para mi papá. Gracias a todos por venir y presentarse. Gracias. ¡Oye! ¡Qué bien! Muy bien. ¿Estás emocionado, Marino?
ya, papá, ya ves. Señoras y señores, ahora escuchemos la palabra del anfitrión, Marino Arias. Y palabras, hermano, pero tú eres huancamericano. A mucha honra. Un buenito huancamericano, por favor, para dar introducción a la palabra de Marino. Suena y dice así. Ay, ay, ay. Señoras y señores, palabras del dueño del santo, 50 años, Marino Arias Vázquez. Marino, buenas noches. Bueno, buenas noches con todos ustedes. Sinceramente, para mí, esta es una sorpresa. Porque me dice, ¿y dónde tú pensabas? Ni mi mente, nada, ¿no? Yo me enteré hace 2 semanas que estaban haciendo, ¿no? Y mi hijo empieza a preocuparse, mi hija también. Y yo dije, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué están haciendo? Es verdad, pues. Me meto a irme de viaje para la sierra, ¿no? Yo le digo a mis hijos, por mis 50 años, ya, me estaban fingiendo, ¿no? Y me entero, ya pues, ¿no? Primero agradecer a mis cuñados, primos, primas, hijos, por este bonito evento, ¿no? Gracias por la visita a todos, amigos, compañeros, trabajo. Bueno, yo me siento orgulloso, ¿no? Con todos mis familiares siempre he sido así, a veces puedo colaborar, siempre me gusta ir, por eso ellos lo han hecho también. Muchas gracias por la visita y amigos, y hay que gozarnos hasta el final. Siempre. Pues soy con un chico, hasta pronto, gracias. Marino, este señor es un distinguido personaje, un gran amigo nuestro. No me llore gato, tranquilo nomás. No, el gato no, el gato. Gatito también se ha preocupado para que esta actividad se esté llevando de esta manera majestuosa. Por favor, Gato de Julcamarquino, también huancamericano, una fanfarria para Gatito. Sus palabras de Gato suena y dice así. Bueno, señores, estimado amigo Marino, su digna familia, cada uno de ustedes tengan buenas noches. Y ya de mi parte, Marino, en nombre de tu compañero de trabajo y como amigo, como paisano, mis mil felicitaciones por este día tan especial, es un día para usted. ¿Ya? Y gracias por invitarnos a todos los familiares por el apoyo que se tienen a tu persona. Creo que esa es la bendición de cada uno de nosotros, de toda la familia. Bueno, pues hay que disfrutar, ¿no? Hoy día es el día especial para tu persona y le agradecemos pues cada uno de tus familias, todas las amistades que te acompañan, que se dieron tiempo. Creo que el tiempo es oro y muchas veces muchos de nosotros damos ese tiempo porque al hombre le estimamos, lo sentimos por él. Muchos de nosotros también podrán venir, de repente por factor tiempo no están acá. Pero de todas maneras, ahí estamos, los restos, las familias, a todas las amistades. Marino, una vez más, mis felicitaciones, y para ti, para tu familia, para tus hijos y para tu familia que te acompañen. Muchas gracias, señor Arnado. Ok, gracias, Juanita.
señoras y señores, por favor, a ver, Edison, ¿está listo el brindis? Adelante, por favor. Ven, Marino, párate un momentito acá. Agarra tu vasito. Agarra su vasito, por favor, a la villita. Ya, agarren su vasito, por favor. Eso es. Vamos a hacer el brindis de honor. Les voy comunicando. Luego viene la cerveceada para Marino. Primeramente la familia. Ya. Edison. Ya, listo. Muy bien, vamos a esperar un poquito más. Así que ok. Buenas noches con todos, otra vez. Bueno, hoy les propongo el brindis por mi papá por sus 50 años. Salud para todos por 50 años. Salud. A ver, no, a ver, arriba, al centro, abajo, al centro y adentro. ¡Feliz cumpleaños! A usted también tome, papá, chacha, ya, oye, que no costó más mucho ya, chacha. Muchas gracias. Supongo que ya pastejo, ya, papá. Ya, muchas gracias. Ahora sí tomen asientito, por favor. Prepárense, ya viene el baile de aniversario. Venga. Salud. Ya, baile, por favor. Eso es. Ajá. Las hermanas, los familiares, las amigas. Y las palmitas. Ahí, vamos. Las palmitas. Adelante ustedes. Ahí está. Siga, señora, siga.
Sigue las palmas. Sigue las palmitas, por favor. Las que vayan a bailar, vengan por acá, por favor. Las que vayan a bailar. Eso. Las que faltan bailar, vengan por acá. Adelante. A ver, por favor, las que faltan bailar. Pase. Las que faltan bailar, vengan por acá, por favor. Ok, muchas gracias. Eso es todo. Señoras y señores, a honor de la hija. Vamos a ella. Tercera puerta en el santo. ¡Ey! 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 Eso. Muchas gracias, marido. Gracias. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. ¡Ey! ¡Ey! Ahora escuchen cómo gritan los hombres. Ahora escuchen cómo gritan los hombres. Los hombres, chocherita, amigo, gato, presura por el santo. ¡Hey! ¿Está bien o no? ¿Cómo que no? A ver, de nuevo. Presura por el santo. ¡Hey! 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 Ay, ok. Se han quedado piconas las señoras. Tranquilo, no. No, un momentito. Sí. Un momentito. ¿Cómo se llama? Sí. Ahí nomás, sin tocar. Señora Rosita, buenas noches.
Venga, mamá acá. Mamacita linda de mi corazón, ¿cómo está? Mucho gusto saludarla. Mami, aquí se respeta la ideología, la creencia, la fe. ¿Correcto, mami? Acá todos te queremos y te respetamos. ¿Ya, mamá? Pero eso no significa que usted va a brindar un par de palabritas por su querido, amado esposo que está cumpliendo sus 50 años. ¿Ya, mamá Rosita? Ya, sin música, por favor. No, ahí nomás. Señora Rosita, adelante. Sí, las familias que están presentes en las días de noche, salud en el nombre del Señor. Gracias por esta noche, por este día que están acompañando, por su día, por mi esposo, ¿no? 50 años cumple. Gracias a Dios primeramente, y te doy gracias a cada uno de ustedes, Dios le que bendiga. Amén, gracias. Muy bien. Qué lindo. Ay, 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 felicitaciones. Tome asiento. Muy bien. Por favor, siempre es bueno consultar. Señora Rosita nos va a acompañar y ya vamos a empezar con la palpa, con la cerveceada. Hay que consultar, ¿ya? ¿Nos puede acompañar, mamá? Sí. Ah, perfecto. Muy bien, sí nos puede acompañar. Sí, ya, sí nos puede acompañar. Muy bien. Ahora sí. Venga, venga. Ay, ay, ay.
Martita. Arpa lo máximo. Esa arpa suena. Rum, tum, tinta, rum, tum, tinta, rum, tum, tinta, rum, tum, tinta. Qué lindo el arpa por mi madre. Lo máximo. Es una palma en el santo. ¡Ey! 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 Añañao. Toco y tota. Tomaco y tota. Añao, ah. Chae pan y causa chaponche. Ahí están los regalos. Hagan entrega de los regalos, por favor. Vamos ahí.
Ya viene después de la serviciada, viene la comilona. Después de la comilona viene la fiesta general. Hasta las 6 de la mañana del día lunes. Ay, ay, ay. Eso. ¡Vamos, Marino! ¡Rico! Tercera pantalla del santo. ¡Ey! 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 Ya está. Con cariño para ti, Marino Arias.
olvidarte, pero más el recuerdo. Así será la vida. Cuando uno se enamora, cuando tú te enamoras, pierdes. Así que, escucha. Entre el limbo y el ¿Les gustó? ¿Dónde están las palmas? Oye, muchas gracias.
después de eso, un deseo, era volteadito creo, pero ya. Ajá, listo. Muy bien. Vamos a ver. ¿Así está en la universidad? Ya está. Listo. Un deseo, Marino. Piensa lo bonito, cierra los ojos, Marino. Piensa bonito el deseo. A la 1, a la 2 y a las 3. ¡Sopla! 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 ¡Sopla, Marino! ¡No! ¡Gracias, mira la música! ¡Hice! A la 2 y a la 3 una mordidita. Que muerde bien, hermano. Muerde bien, no, tranquilo nomás. ¡Listo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! La noche suena y dice. Ahora sí, vengan las parejitas. Ahora nos podemos bailar todos. Ahora sí nos podemos bailar todos. Muchísimas gracias. Muy amables, muy gentiles a todos ustedes, señoras y señores. Con el cariño de toda la vida. Gracias, Perú. Gracias, Marino. Gracias, Marino. Eso sí.
hermosas, ¿eh? Chao.
Qué bonito mueves la cintura, qué bonito
bonito mueves la cadera, qué bonito mueves la cintura. Pareces licuadora usted. Qué bonito mueves la cintura, qué bonito mueves la cadera, qué bonito mueves la cintura. Pareces licuadora usted. Esas teteras que tiene, no puede, esa solita no puede, seguro le pesa la barriguita que tiene. Gallinas me las pagan, las gallinas me pegaban, ahora que soy un reyito. Dame
te mola tu llama. Pregunta que espíritu, dicho, ya está. Marmita taite, wixas apagata. Pawaron ng kama.
cantando, donde la pacapaquita nos estaba cantando. Ángeles auxiliares fueron nuestros testigos, ángeles auxiliares fueron nuestros testigos, donde la pacapaquita nos estaba cantando, donde la pacapaquita nos estaba cantando. En una noche de luna tú me prometiste, en una noche de luna tú me prometiste, amarme toda la vida, nunca olvidaré, amarme toda la vida, nunca olvidaré. Bailando, 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 arriba las cervecitas, claro que sí, arriba Ayacucho.
amor para siempre. Amor verdadero, donde se encuentra amor para siempre. Cuando estuviste conmigo, cuando estuviste conmigo, bien pegadita.
Ay, 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 gracias, gracias.
Los
despiden al cumpleañero. Ya, pues ya fue. Ya quedó. Tendremos que retirarnos ya. ¡La manchela!